otorgarles un marco de preferencia para poder participar en las licitaciones. Esto tiene que ver con reconocerle a la empresa nacional, a la pequeña y mediana empresa, porcentuales de preferencia cuando tienen que competir con producción importada o con empresas importadas, para que a partir de la situación en donde hoy en Argentina hay un mercado que está caído, donde hay producción importada que ingresa, la producción de nuestro país o las empresas de nuestro país, fundamentalmente las vinculadas a las pymes, tengan condiciones de competitividad mejor que las que hoy existen, por un lado, y por otro lado, que creo que es lo más importante, determinar una zona de reserva en los procesos de compras públicas, específicamente o exclusivamente para las pymes, en compras menores a 1.300.000 pesos, en donde son licitaciones exclusivas para pymes, y en obras públicas vinculadas a vivienda, edificios públicos hasta los 100 millones de pesos, también una zona exclusiva para las pymes. Esto tiene que ver con proteger fundamentalmente a las pymes del interior del país, evitar que por ahí en licitaciones nacionales sean grandes empresas nacionales las que en determinados niveles de compras o licitaciones de construcción de obra vayan avanzando sobre la posibilidad de las pymes o empresas locales. Así que creo que es una herramienta muy interesante. La Argentina tenía una ley de compra nacional que estaba desactualizada, incluso se ha regulado nuevamente qué porcentaje de contenido importado dentro de un artículo nacional debe considerarse para que ese artículo sea considerado nacional o importado. A partir de hoy, utilizar algún tipo de insumo o engranaje que tienen que ver con la industria importada. Entonces, había que regularla nuevamente esta ley, había que revisarla, modificarla, y se ha logrado un consenso importante para poder dictaminar ayer, y seguramente en las próximas sesiones ya lo vamos a aprobar. Bien, diputado, ¿cómo esta iniciativa cómo beneficiaría a las pymes aquí en Salta? Específicamente a cuáles, digamos, pertenecientes a algún rubro determinado, ¿cómo se aplicaría aquí? Bueno, dos aspectos. Primero, la ley tiene un mecanismo de adhesión para cada una de las provincias. Lo primero es que la ley sea analizada en el marco de la legislatura provincial y determinar si la provincia de Salta quiere adherir o no a la ley, pero bueno, en el caso que, digamos, tiene un efecto inmediato respecto a las licitaciones nacionales. Claramente las obras que el Estado Nacional o el Estado en todos sus poderes, ¿no? Incluso las empresas concesionadas, porque no solamente habla de Estado, puedan licitar en el ámbito de la provincia de Salta. Las pymes tienen esa preferencia de los montos que establece la ley para poder competir, y en el caso que la ley sea considerada positiva y la provincia pueda adherir, también afectaría a las compras o beneficiaría por las compras que el Estado provincial en sus tres poderes pueda realizar. Bien, lo llevo a otro tema, pero no menos importante, tiene que ver con el acuerdo fiscal entre Nación y las provincias. Se ha reunido con el gobernador y han dialogado sobre esto. ¿Cuál es el balance que puede hacer acerca también de esta propuesta que va a elevar el gobernador al ministro del Interior? Sí, bueno, fundamentalmente el gobernador nos comentó y hemos intercambiado opiniones sobre los distintos aspectos del acuerdo fiscal que se está planteando, fundamentalmente sobre la reforma tributaria. Coincidimos en la necesidad que la Argentina busque avanzar a un sistema tributario mucho más justo, mucho más equitativo, pero que también devuelva un poco de competitividad a nuestra economía, siempre claramente salvaguardando, digamos, cuidando y que los intereses o los recursos de la provincia no sean afectados. En ese marco, yo estuve participando de reuniones previas a la reunión que los gobernadores tuvieron con el presidente junto con los ministros de Economía de las distintas provincias, y quienes integramos la Comisión de Presupuesto. Vimos cómo resolver el problema del Fondo de Conurbano Bonaerense a través de una ley del Congreso, y sin tener que llegar a un juicio o al fallo del juicio que ha planteado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sobre ese aspecto habría un principio de acuerdo en donde
se establecería un fondo compensador o una especie de compensación para aquellas provincias que, modificando el artículo 104 de ganancias sobre justamente la distribución de estos fondos, puedan verse afectados, o sea que estarían garantizados los fondos de las provincias. Eso nos deja tranquilo y sí viendo de qué manera se compensa algunos cambios en ganancias que están planteados en las reformas o que se han planteado en sucesivas reformas y que han disminuido la base de distribución en materia de coparticipación. El gobernador nos comentó de la iniciativa de tratar de unificar la tasa de fiscalización municipal al 1% y disminuyendo la presión tributaria también de todos los municipios sobre que es irregular en toda la Argentina, un mecanismo de recaudación automática y distribución o de coparticipación para los municipios. Así que no solamente analizar las propuestas que el gobierno nacional hace, sino poder plantear contrapropuestas, siempre vuelvo a decir, teniendo en cuenta de no se perjudiquen los ingresos o los recursos de todos los salteños, ¿no? Así que seguramente estos días van a avanzar, van a seguir las conversaciones. Nosotros tenemos la reforma tributaria que ha ingresado ayer, la estamos estudiando. Los gobernadores van a ver si firman el pacto o el acuerdo fiscal, y después, bueno, veremos qué pasa con la reforma laboral o la reforma previsional que todavía no han ingresado. Bien, justamente le iba a consultar sobre ese tema. Nada, ninguna novedad todavía sobre la reforma laboral ni previsional. No, todavía no. La reforma laboral sabemos que el gobierno nacional está dialogando con las distintas entidades gremiales que ya han intercambiado algunos borradores de trabajo. El primer anteproyecto, que es el que estuvo circulado, ha generado bastante rechazo. Creo que no ha sido positiva la propuesta del gobierno, porque claramente la parte vinculada a la modificación de la ley de contrato de trabajo afectaba mucho a los derechos de los trabajadores. Y en esto uno puede compartir la idea de discutir cómo generar más puestos de trabajo en la Argentina. O sea, no se hace modificando la ley de contrato de trabajo solamente. O sea, la ley de contrato de trabajo es la herramienta que regula las relaciones entre los trabajadores y el empleador, pero la definición de cómo crear más trabajo se hace a través de un sistema económico que fomente el desarrollo, la producción y la industria. Sería muy simple pensar que el trabajo se genera modificando la ley de contratos de trabajo y flexibilizando o precarizando el derecho de los trabajadores. Eso creo que es una visión equivocada, y creo que la primera reacción mayoritariamente negativa que generó el proyecto. Sé que ahora están redefiniendo algunos términos o algunas cuestiones, pero pues, como legisladores estuvimos reunidos con los gremios y bueno, más o menos la posición es la misma. Sí, bueno, sí, de presentarse entonces sin muchas modificaciones o que pueda afectar sobre todo a los trabajadores esta reforma, ¿cuál va a ser la postura de los legisladores salteños? Lo que pasa es que hoy el borrador, a ver, nosotros estamos hablando sobre conceptos generales o borradores que andan dando vuelta. La verdad que el proyecto no fue ingresado, pero sobre la base de lo que ha planteado el gobierno hasta ahora, ese proyecto no tiene consenso ni siquiera en el mismo bloque del gobierno. O sea, creo que el gobierno hasta internamente tiene problemas para poder sostener o defender ese proyecto. No tiene viabilidad de poder pasar por el Congreso. No creo que el gobierno va a tener que replantear su estrategia en materia de reforma laboral, porque no tiene consenso ni siquiera dentro de sus propios legisladores, ¿no? O dentro de las mismas fuerzas políticas que integran Cambiemos, o uno lo ha visto, por ejemplo, según lo que ha planteado el legislador, el diputado nacional Ricardo Alfonsín, algunos dirigentes radicales o de otros sectores aliados al gobierno, incluso algunos mismos empresarios están en duda a partir de que especialistas en derecho laboral ya han advertido que algunas de las reformas que plantea el gobierno vulneran pactos internacionales, con los cuales a los mismos empresarios aplicar una ley que no es clara le generaría el día de mañana una serie de juicios que los terminaría perjudicando. Entonces, me parece que todavía sobre la reforma laboral las cosas no están claras y falta discutir mucho. Bien, diputado, lo llevo a otro tema, polémico por cierto. Ha salido un informe desde la cartera de Jefatura de Gabinete donde se señala que 10 provincias del norte van a recibir más dinero el año que viene dentro del marco del Plan Belgrano. Salta estaría entre una de ellas. ¿Tiene alguna información al respecto?
ojalá que todo lo que dicen en Plan Belgrano algún día se cumpla. Es lo único que puedo decir, ya hasta digamos, porque desde que comenzó esta gestión vienen prometiendo respecto al Plan Belgrano plazos, tiempos, parece como la reactivación del segundo semestre, que nunca llegaba. Bueno, siempre te van corriendo la pelota, ahora que el año que viene vamos a recibir. La verdad que presupuestariamente el Plan Belgrano no existe, o sea, son enunciados que hace el gobierno y obras que el gobierno dice que distribuye en distintos ministerios. Nosotros hemos hecho un planteo de que lo presupuestemos al Plan Belgrano. No sé de dónde sacará el gobierno esa información y cómo la construye, ¿no? De hecho, las grandes obras de infraestructura que el gobierno había prometido para el Plan Belgrano no están presupuestadas para el año que viene, con lo cual sería importante que a todos nos hagan, digamos, llegar el informe de cuáles son las obras y de dónde surge ese monto, que se llevan más de 180.000 pesos por persona, y las provincias del norte, entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, van entre 35 y 40.000 pesos por persona. Esa es la injusticia y la brecha que existe hoy en la distribución de recursos en Argentina, que, ojo, digo, no es de este gobierno, viene de toda la construcción presupuestaria y de la historia económica de la Argentina. Pero si vamos a querer analizar la distribución de pesos por habitante, bueno, veamos lo que está reflejado en el presupuesto que este gobierno remitió al Congreso, y esa es la desigualdad que hoy hay en Argentina. Y ojalá que de los miles y miles de millones de pesos que dice que van a invertir en el Plan Belgrano, ojalá que lo invierta. La verdad que ojalá que a esta altura, el año que viene, a esta altura del año, yo pueda decirte, mira, lo que vos decías de ese informe se cumplió. Pero lo que pasa es que con lo que ha pasado hasta ahora respecto a ese plan, y uno tiene ciertas dudas, desconfianza, sí, ¿no? Y ciertas dudas, exactamente. Diputado, ya para finalizar, con respecto, lo mencionaba, el presupuesto 2018, ¿cómo va este tema? ¿Se está hablando, se sigue tratando en comisiones? No, mira, el estudio del presupuesto está estancado. Lo que Cambiemos preside la Comisión de Presupuesto ha decidido frenar la discusión del presupuesto, seguramente hasta que ingresen los nuevos legisladores. Aparentemente el gobierno quiere discutir el presupuesto con la nueva composición. Nosotros venimos planteando hace tiempo que sería importante seguir con la discusión del presupuesto, que había comenzado cuando se presentó y luego se suspendió, así que bueno, estamos a la espera de que nos convoquen a discutir el presupuesto, cuestión que el gobierno nacional hasta ahora tiene paralizada. Bien. Diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga un excelente día.